Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda una vez más su amigo el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante. Es una gran bendición poder seguir compartiendo con ustedes estos principios de la palabra del Señor que nos ayudan a caminar de una manera agradable a Él y poder disfrutar de la vida cristiana. Hoy quiero hablar acerca de los sueños de Dios para tu vida. Hay muchas cosas que van a tratar de estorbar o de oponerse a que muchas de las cosas que Dios ha planeado para ti se vuelvan una realidad. Y una de las historias favoritas en cuanto a los sueños y el propósito de Dios es la historia que se encuentra en Primera de Samuel, donde hablamos de la vida de Saúl, cuando se enfrenta a Goliat. Pero no quiero llegar hasta Goliat de una vez, sino que quiero comenzar a hablar acerca de las cosas que él tuvo que enfrentar primero antes de llegar a Goliat. En realidad tuvo que luchar con otros gigantes antes de llegar a Goliat. Y no eran gigantes físicos, pero sí eran gigantes mentales, gigantes emocionales. Es muy probable que antes de enfrentarte a Goliat, debas de enfrentarte a otros gigantes. Pero honestamente pueden ser igual de grandes o de intimidantes. Y muchas veces pueden impedir que uno se convierta en aquello a lo cual Dios lo creó, para lo cual Dios lo planeó, para lo cual Dios tiene un propósito y un sueño maravilloso. Dios quiere que nos convirtamos en aquello para cual Él nos creó. A Dios le dio placer crearte, a Dios le dio placer que nacieras. Y Dios también desea que cumplas el sueño que Él puso en tu corazón. Pero para que David pudiera llegar hasta Goliat, él tuvo que enfrentar algunas cosas que probablemente usted y yo también enfrentemos. Déjeme compartirle algunas de ellas. El primer gigante que David enfrentó con respecto al sueño de llegar a ser rey de Israel fue el sueño de la demora, aquella situación cuando las cosas parecen tardar y la promesa de Dios como que nunca llegara. Ahora hay que entender algo, ningún sueño se cumple inmediatamente. Un día Dios nos da un sueño, nos da una visión, pero generalmente Dios no lo va a cumplir al siguiente día. Muchas veces pueden pasar años antes de que se cumpla el sueño, porque Dios siempre nos va a pasar por un periodo de espera, un periodo de preparación, un periodo en el cual nosotros vamos a tener que aprender a confiar en Dios y a confiar que Él está desarrollando el carácter en nuestras vidas. En el caso de David, su padre lo alejó del sueño, porque es bien interesante que después de que Samuel ungió a David como rey, Isaí le dijo a David que volviera a cuidar las ovejas. Y eso es bien interesante porque ni el mismo padre creyó lo que el profeta Samuel había dicho acerca de David. Si ustedes recordan la historia, primero pasa a todos los demás hermanos y de ahí se acuerda, sí, tengo todavía otro, dice. Se me había olvidado. Allá está cuidando las ovejas. Y después de que el mismo profeta le dice, este es, y no comeremos hasta que venga, y lo unge como el próximo rey de Israel, el mismo Isaí lo manda de regreso a cuidar las ovejas. Cuando el plan de Dios contradice el plan de otra persona, habrá una demora y las personas van a intentar detenernos, desanimarnos. A veces incluso personas que nos aman nos van a tratar de desanimar, pero Dios es fiel y Él va a completar su obra en nosotros en su debido tiempo. Yo recuerdo cuando Dios me llamó a servir al Señor, mi mamá fue maestra y yo estudié en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Ahí saqué mi licenciatura en teología con opción misionología. Y yo recuerdo que la persona que estaba, una persona que yo respetaba mucho, un licenciado que yo apreciaba mucho y que para mí él tenía mucho valor en mi vida,
Recuerdo que el día que me gradué de la universidad, esta persona se me acercó y me contó una historia. Me contó la historia en la cual me decía, cuando usted decidió estudiar, me dijo, para prepararse para servir al Señor, su mamá se acercó a mí y me dijo que hablara con usted y que lo persuadiera de que mejor estudiara la ingeniería que originalmente había pensado estudiar. Y me dijo que hablara con usted porque le dijo, a usted, Carlos, sí le va a hacer caso, a mí no me hace caso. Yo le he dicho que mejor estudie otra cosa. Pero a usted sí le va a hacer caso, hable con él, le dijo. Lo interesante es que este hermano nunca habló conmigo, sino el día de mi graduación, cuando me estaba graduando. Fue uno de los mejores regalos que recibí. Porque me dijo, yo sabía que Dios tenía un plan para usted y que a lo mejor yo podía haberlo convencido o por lo menos le hubiera puesto duda en su corazón de que sirviera al Señor. Ahora, lo interesante es que muchas veces yo no dudo del amor de mi mamá por mí. Yo no dudé o no dudo de cuánto me amaba, cuánto me quería. Pero a lo mejor ella no lograba ver lo que Dios sí veía en mí. Y muchas veces eso es lo que va a suceder en nosotros. Así que, en primer lugar, tenemos que enfrentar el gigante de la demora, porque a David le tocó enfrentar el hecho de que su papá lo mandó de regreso a cuidar las ovejas, en lugar de impulsarlo, en lugar de ayudarle, en lugar de prepararlo. Así que eso es lo primero que vamos a enfrentar. La segunda cosa es que David enfrentó el gigante del desánimo. Pensemos en la historia de Goliat. Goliat creó un ambiente de temor en Israel y todos estaban convencidos de que iban a perder la batalla. Usted recuerda que salía todos los días a desafiarlos y a decirle, manden uno que pelee conmigo. Y nadie quería hacerlo, porque todo el pueblo estaba escuchando al gigante Goliat y eso los desanimaba. Ahora yo quiero preguntarle, ¿a quién está escuchando que le dice, a lo mejor no lo vas a lograr, no la vas a hacer, vos no podés, qué te has creído? Yo le pregunto, ¿habrá alguien que está menospreciando sus sueños? ¿Alguien le está diciendo que nunca van a suceder, que no es posible para usted? ¿Sabe que algunas veces solo necesitamos una voz nueva, una voz diferente, una voz que nos haga ver las cosas con una visión fresca de la vida? Porque muchas veces nos enfocamos en los comentarios negativos. Este hombre no es nada, esta mujer no sirve, este lo arruina todo, todo lo que toca le sale mal. Por eso debemos de aprender a escuchar a las personas correctas. La tercera cosa que muchas veces se interpone en nuestro camino hacia lograr esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón es la desaprobación de otros. En el caso de David, su propio hermano cuestionó sus motivos y desaprobó que fuera a ver a Goliat y que lo desafiara. Cuando Dios nos da un sueño, tiene que casi estar seguro que algunas personas van a venir y personas van a juzgarnos y van a haber personas que no importa lo que usted haga, lo van a difamar o van a hablar mal de usted, no lo van a comprender. Y uno tiene que decidir en la vida qué es lo que más le importa, si la aprobación de otras personas o la aprobación de Dios. Y yo hablo mucho acerca de esto porque constantemente estoy viendo personas que caminan por la aprobación de otros y no por la aprobación de Dios. Y me duele y me enoja y me entristece ver cómo hay personas que han desperdiciado todo el potencial y todo el sueño que Dios les ha dado porque han escuchado la desaprobación de personas a las cuales no le importamos, a las personas que al contrario nos tienen celos o envidia. Por eso uno tiene que saber de quién viene un comentario de desaprobación o un comentario negativo. Y el cuarto gigante con el cual David se enfrentó antes de Goliat fue el temor de enfrentar la duda. Y el rey Saúl fue el que pudo sembrar esa duda en él. No había nadie con más experiencia en la guerra que el rey Saúl. Y él le dijo a David que estaba loco por pensar que un muchachito como él, sin experiencia para pelear, se iba a enfrentar con un guerrero con tanta experiencia, con tanta fuerza,
como era el gigante Goliat. Quizás muchas veces los expertos nos digan también que usted y yo no vamos a poder hacerlo. Y eso es suficiente muchas veces para hacernos dudar de nosotros mismos. ¿Quiere contarlo algo? Muchas personas, no muchas, pero algunas me dijeron si estaba seguro que tenía que hacer este programa de Desafío para la Vida. Y cuando escucho testimonios y cuando escucho a muchas personas diciéndome cuánto le está bendiciendo, le doy gracias al Señor que, a pesar de que un par de ellas trataron de sembrar dudas, no les hice caso. O como cuando iba a salir al ministerio, hay personas que sembraron dudas y me vieron como ese muchachito de 17 años que comenzó a prepararse para servir al Señor y veían mi presente, veían todas las cosas que yo no podía hacer. Pero Dios pudo ver otras cosas en mí que ni yo mismo podía ver. Pero cuando los expertos nos digan que no podemos, mejor vayamos al experto de expertos, al Dios Todopoderoso. Yo he visto gente que ha tratado de desanimar a otros solo por envidia, solo por celos. Pero yo quiero animarle que usted y yo podamos confiar en el Señor. Porque al final, David dice, todos los que están aquí, dice, sabrán que el Señor rescata a su pueblo, no con espada, no con lanza, porque la batalla es del Señor. Y Él le dice a Goliat, y Él te entregará hoy en mis manos. ¿Por qué? Porque David estaba poniendo su confianza en el Señor. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que podamos también confiar en el Señor y que podamos vencer esos gigantes que la sociedad, las personas que están a nuestro alrededor o aún nuestras experiencias dolorosas y negativas nos gritan a nuestro corazón y a nuestro oído espiritual. Y que podamos tomar la decisión, al igual que David, de confiar en el tiempo de Dios, en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios, en el respaldo y la presencia de Dios con cada una de nuestras vidas. Le animo a seguir confiando en el Señor. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.